Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a hablar sobre uno de los principales empleadores de México. Tiene 450,000 empleados. ¿Sabe de quién estoy hablando? Del IMSS, que nos provee servicios médicos a todos los que estamos adscritos al IMSS, entre otras muchas cosas. Y para hablar del IMSS tenemos ni más ni menos que a su director general, Germán Martínez. Bienvenido, Germán. Gracias, Carlos. Buenas noches. Nos habíamos visto en el proceso electoral. Te agradecemos mucho que estés de regreso acá. Germán, empecemos por lo más importante. ¿Cómo te imaginas tú en 3 años dándole cuentas al derechohabiente de lo que has podido hacer en estos, esperemos, primeros 3 años de esta administración? Yo me imagino con un IMSS más incluyente, un IMSS más cercano, un IMSS tecnológicamente más avanzado, un IMSS que no haga esperar a los pacientes y que mantenga sustentable y responsablemente el manejo de sus finanzas. En 3 años podemos hacer eso sin lugar a dudas. Está en nuestro plan que nosotros ya presentamos en Morelia, Michoacán, y tenemos algunos logros antes de los 100 días. Ahora, más incluyente hay una tensión. Yo, derechohabiente, quiero que nos trates bien a los derechohabientes. No quiero que andes tratando a otros. Si yo estoy cotizando acá, ¿por qué de antes va a estar aceptando a otros? Esto de que te han dado una nueva encomienda, que es toda la parte de salud del antiguo Prospera, Progresa, distintos nombres ha tenido, no va, digamos, debilitar la capacidad del IMSS de atendernos a los derechohabientes. Hay que decirlo claramente, para yo poder dar un buen servicio de salud necesito cobrar lo justo. El primer punto es cobrar las cuotas obrero-patronales como deben ser. No se vale registrar una cuota salarial en el SAT y una menor en el IMSS. Eso es simulación. Tampoco se vale llevar a los trabajadores de empresa en empresa 3 meses y 3 meses. Ni el outsourcing agresivo o ilegal, ni el insourcing. Estamos para cobrar cuotas obrero-patronales. Muchos de los pacientes que esperan en los pasillos o mucho del deficiente servicio que da el IMSS y que acepto que da el IMSS en muchos lugares del país está porque no cobramos correctamente las cuotas obrero-patronales. Es un círculo vicioso. El trabajador no presiona porque lo coloquen en la categoría adecuada, incluso no presiona por ser formalizado, porque las estadísticas nos muestran, en el último libro de Santiago Levita hay algunos datos interesantes, que cada vez usamos los derechohabientes menos el IMSS. Lo pagamos y no lo usamos porque no queremos someternos a las colas y maltratos que muchas veces se enfrentan en el IMSS, Germán. Entonces, ¿cómo rompes ese círculo vicioso? Hay que romperlo por el lado de cobrar, ese es mi punto de vista. Segundo, y hay que romperlo también por el lado de dar un buen servicio al mismo tiempo. Muchas zonas del IMSS son muy buenas, muchos hospitales son muy buenos, son icónicos en América Latina, y eso hay que decirlo también. Entonces, encontramos un IMSS con cierto superávit, con finanzas, como se decía, sustentables, sí, pero un desastre, un tiradero en Puebla, en Cuautla, en el propio Distrito Federal, en el Estado de México, en las zonas donde afectó el temblor de hace ya más de 1 año, ya se van a cumplir 2 años de ese temblor, y los hospitales siguen ahí, literalmente en ruinas. No se vale tener la caja. Germán, pero antes del temblor, todos hemos sabido historias de trabajadores adscritos al IMSS que tienen que pasar toda una mañana para ver si los atienden y luego no los atienden bien. Y eso que por lo menos la mitad de los derechohabientes del IMSS pagan y no van porque ya se acostumbraron a que eso es un desastre. Entonces, tú vas a cobrar bien, me parece muy bien, pero ¿qué indicadores vamos a tener nosotros los derechohabientes para saber que realmente conviene ir al IMSS? Hay que medir la atención primaria, Carlos. Están saturadas nuestras unidades de alta especialidad porque la atención primaria abajo no está siendo lo eficiente. El primer nivel, la medicina se mide en un primer nivel, en un segundo nivel. Explícanos qué hace cada uno de esos niveles, por favor. El primer nivel atiende prevención y ahí nosotros estamos muy mal, Carlos, en prevenir. Y ese modelo de atención primaria, en prevención, lo tenemos
que reforzar. El segundo nivel ya es una cirugía, ya implica una cirugía. Y el tercer nivel implica una Alta atención especialización. especializada, muy concreta en una parte del cuerpo, para decirlo gráficamente. Mientras no prevengamos las enfermedades, vamos a seguir teniendo saturados los hospitales, cobremos las cuotas que cobremos o nos traguemos el presupuesto completo. Pero el primer nivel no solo previene, atiende lo básico, atiende el problema estomacal, lo que se requiera. Y hoy el principal punto de contacto de los mexicanos son las farmacias, Germán, porque el IMSS no está siendo eficaz en resolver esos temas. El IMSS gasta y el IMSS atiende a muchísimos mexicanos. Yo soy el primero en aceptar que no está bien, que es deficiente el servicio, que el IMSS tiene muchos espacios de mejora o, como se dice eufemísticamente, oportunidades de desarrollo para decir claros errores. Tenemos el primer lugar en violación a derechos humanos en el IMSS, por la falta de atención correcta que tú estás reclamando en este momento. Por el derecho al acceso a la salud, claro, que marca el texto constitucional. Claro, entonces nosotros en eso es donde estamos trabajando. ¿Cómo lo va a notar un derechohabiente? Un derechohabiente lo va a notar a la hora de que se le reciba en urgencias. Todos llegan a urgencias, todos los pacientes llegan a urgencias, los que necesiten una urgencia y los que no necesitan una urgencia, todos. Y ahí nosotros necesitamos clasificar rápidamente a quien sí necesita ir al área de choque para que se le atienda porque corre en peligro su vida, o a quien de plano se le puede decir que espere. Regresemos al tema que no me acabaste de contestar. Hoy te toca a ti también recibir a una serie de pacientes que antes estaban en el Seguro Popular o en los programas asistencialistas del gobierno, que no son derechohabientes, no es gente que haya pagado su cuota porque esté en el mercado, porque no esté en el mercado formal de trabajo, y sin embargo le va a quitar espacio y recursos al IMSS. ¿Cómo lo vas a financiar y cómo vas al mismo tiempo mejorar la atención a los derechohabientes y a este nuevo paquete muy importante que te toca atender, de acuerdo a las instrucciones presidenciales? Con responsabilidad financiera para entrarle al toro por los cuernos. Primero, hay dos IMSS. Un IMSS que es tripartita, que se subvenciona, como ya acabo de decir, de las cuotas obrero-patronales y de lo que da el gobierno. Ese IMSS cobra impuestos. Somos un órgano fiscal autónomo y cobramos alrededor de 410 mil millones de pesos al año en este ejercicio. El otro no. El otro IMSS es un programa dentro del IMSS, que es para población sin seguridad social, que sí es cierto. El presidente ha ordenado reanimarlo en el programa prioritario de dar consulta y medicamentos gratuitos a quienes no tienen seguridad social. Y eso se subvenciona directamente con el ramo 19 y eso solo tiene dinero público. Y ahí tenemos para este año 13 mil millones de pesos. Pero eso atiende la medicina, quizá el médico, pero no la infraestructura que fue financiada con el dinero de los derechohabientes. No, ahí hay una infraestructura doble o ¿No triple. tienen derecho a los hospitales de alta especialidad? El primer nivel lo atiende en 4,000 unidades médicas rurales y algunas comunidades solo tienen eso. Desde hace 40 años, el 25 de mayo. Se llamaba IMSS Coplamar. Coplamar. Y segundo, tenemos 80 hospitales, no son pocos, Carlos, de segundo nivel con aproximadamente 40 camas cada uno. Pero eso es para esta población sin seguridad social. 80 en comunidades marginadas, la mayoría rurales. Esa es una de las debilidades que tiene el programa. La mayoría de esos hospitales de segundo nivel, donde hay cirugías, donde se cuidan enfermedades materno-infantiles, por ejemplo, están en zonas rurales. No tenemos en zonas urbanas o en zonas semiurbanas. Y finalmente, la atención de alta especialidad se da a través de jornadas médico-quirúrgicas bienestar, que les llamamos, itinerantes en el país. Ya ahora hemos dado en Matías Romero, en Jaltipan, en Huetamo, Michoacán, jornadas de especialidad, ojos, enfermedades de próstata o cáncer cervicouterino y mamario. Ahí estás muy activo en eso. Ahora, mucho. La Secretaría de Salud publicó hace poco un estudio en el que mostraba que este país tiene muchos hospitales inaugurados en bellísimas ceremonias que no operan. ¿El IMSS tiene hospitales en esa situación? No. Explícanos por qué tú no. Bueno, porque nosotros tenemos
una planeación. El IMSS no tiene hospitales fantasma, no tiene obras negras. O blancas, sino blancas. Tenemos en construcción algunos y algunos parados y algunos de los nuestros, como los que acabo de decir, en Puebla, en Cuautla, con problemas después del sismo. Pero nosotros no tenemos hospitales sin terminar. Nosotros queremos adoptar esos hospitales al sistema IMSS, al modelo IMSS, con cargo en el Seguro Popular, con acuerdo de lo que diga la Secretaría de Salud y lo que digan los gobernadores, porque las reglas de operación del Seguro Popular obligan a que se pongan de acuerdo para llevarlos al IMSS y así robustecer el programa de medicamentos y consultas gratuitas a quienes no tienen seguridad social. Ahora, hay que aclarar al público que no estará bien informado. El Seguro Popular es este programa que se inició en el sexenio del presidente Fox, bajo la dirección del secretario de Salud entonces, Julio Frenk, que era la idea de darle a quien no está en la seguridad formal, ya sea el IMSS, ISSSTE o alguno de los otros sistemas, un paquete básico de derechos de medicinas, operaciones, etcétera. Pero el presidente López Obrador no dijo que eso ya se acabó. El presidente López Obrador sí ha dicho que eso se acaba, pero se acaba de manera gradual, tampoco es una irresponsabilidad. Nosotros atendemos en ese programa, no lo dije, a 13 millones de mexicanos. Pero ya. Se acaba gradualmente, ¿y por qué se sustituye? Se debe sustituir en parte, con acuerdo de los gobernadores y acuerdo de la Secretaría de Salud, por el IMSS Bienestar, por el modelo que ya está aprobado, que tiene 40 años. Entonces, ese antiguo IMSS Coplamar, que ahora se llamaría IMSS Bienestar, sí, va a acabar atendiendo a todo el antiguo universo que atendía el Seguro Popular. Ojalá atienda a 25 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, que son los que dice el INEGI. Pero nosotros, ese es el proyecto. Ese es el proyecto. También los servicios de salud locales pueden seguir operando y hay algunos buenos o aceptables de servicios locales y hay algunos de verdad en el desastre total, como Tabasco con 6 sindicatos de salud o Michoacán con 8 sindicatos de salud. Voy a ir a ese otro tema que es importantísimo. Este es un sistema de salud construido como todo en México un poco a pedazos. Si uno va al Reino Unido, hay un solo sistema de salud, el National Health Service, uno solo. Y en México no tienes un derecho a la salud universal, sino depende de tu adscripción laboral. Si eres trabajador del sector público, vas al ISSSTE, si eres del sector privado, vas al IMSS, y luego están pues, el de la defensa, el de Pemex, algunos particulares, y los que no tienen derechos laborales firmes, pues estaban en el Seguro Popular, a lo mejor ahora migran contigo. Pero hay una propuesta de la Secretaría de Salud, Germán, que lo que quiere es hacer un solo sistema de salud unificado, tipo Suecia, Inglaterra, estos países. ¿Cómo te lo imaginas desde el IMSS, conocedor de las fortalezas del IMSS, las tensiones históricas entre IMSS y salud? Que hay que decirlo, ha habido una tensión permanente entre ese regulador con menos capacidad de acción que este regulado. Pues afortunadamente yo tengo una excelente relación con el doctor Jorge Alcocer, pero no se trata de relaciones personales, sino de un sistema de servicios integrados. Sí, el presidente López Obrador, sí, los que trabajamos con él, queremos un sistema único de salud. Y eso quiere decir que los sistemas dialoguen, se hablen, se llama referencias y contrarreferencias de pacientes. Que tú te puedas atender en el ISSSTE, aunque seas del IMSS, y yo tenga la carga burocrática, digamos, de cobrarle al ISSSTE si tú eres un paciente del IMSS. O que tú te atiendas en un servicio de salud local, o que te atiendas en las Fuerzas Armadas, o en Pemex. Pero para eso se necesita homologar los servicios, homologar los medicamentos, homologar las compras de medicamentos, homologar los servicios integrales y al final homologar lo que se llama la cuota o la cápita, es decir, lo que cuesta atender a cada uno. Hay cuotas y cápitas muy distintas. Entonces, en eso estaremos, pero es un proceso gradual. Es un proceso gradual y, por supuesto, en muchas cosas las capitanía el IMSS. La compra consolidada, la capitanía el IMSS, los estudios de mercado, los capitanía el IMSS, la ciencia, la investigación de este país, la capitanía el IMSS. Eso no dirían los institutos de investigación médicas que tenemos muy buenos, pero en un momento más regresamos. Ahorita te digo. Estamos aquí en Primer Círculo discutiendo cómo está el IMSS, qué retos tiene con su director Genmar Martínez.
De regreso con Germán Martínez, discutíamos sobre que el IMSS es el que lidera la investigación científica en México, pero los grandes institutos de salud tienen grandes programas también. Sí, sin duda, son importantes. Nuestra revista, Archives, Research Medical. ¿En inglés? Toda. Es muy neoliberal. Toda. A la directora de CONACYT no le debe gustar Lancet se llama Lancet, la de Inglaterra, es la número 1. Sí. En SCOP somos la número 6. Es increíble. Entonces, el IMSS en eso va bien, pero hay mucho otro reto. Vamos a ir uno por uno. Tienes un sindicato complicado. Y si uno ve históricamente pues, el pasivo laboral, mientras que a todos nos mandaron al régimen de la ley 97 con Afore y no sé qué, en el IMSS eso no se tocó. Sigue siendo una pensión generosa, dinámica, sin límite, que genera un enorme costo para el IMSS. Alguno de tus antecesores alguna vez me contó que solo andar compensando a los que se declaran enfermos todos los días, que les es fácil sacar un certificado médico, tiene un costo gigantesco para la institución. ¿Cómo le vamos a hacer para tener un IMSS que sea eficaz con un arreglo sindical tan oneroso? Ese tema sí es uno de los grandes desafíos del Instituto Mexicano del Seguro Social. La relación con el sindicato. Y la verdad es que hay que hablar con el sindicato. Necesitamos suspender aquellas graciosas concesiones que se daban cada año, pero al mismo tiempo yo veo en este sindicato, Carlos, te lo digo, en el doctor Arturo Olivares, el líder nacional, un pediatra reconocidísimo de 30 años de servicio en Obregón, que además nació en Uruapan, Michoacán, que hay la conciencia de no matar a la gallina de los huevos de oro. Saben que el IMSS también es responsable y yo sé que el sindicato es responsable y nos tocan renegociar el contrato colectivo de trabajo en unos 6 meses y ya estamos en eso. Pero sí, el régimen de jubilaciones y pensiones interno de nuestros propios trabajadores a mí me preocupa mucho. En el IMSS Bienestar, la mitad de los 13,000 millones se lo lleva ya un régimen de jubilaciones y pensiones de 40 años. Eso es lo que es costosísimo. Eso es lo que es. No, yo no te lo niego. Pero sí hay un capital humano que debemos aprovechar. También allí está en el sindicato la experiencia. También pues allí está la para ver, nos vemos después de la renegociación a ver qué logramos para esta institución que es tan importante para todos. Otro tema, Germán. El IMSS tendría que estar ya despachando desde Morelia, de acuerdo a las propuestas originales del señor presidente de descentralización de la administración pública, cosa que para ti no está mal, porque tú eres un ilustre michoacano. Aquí está mi tarjeta con la dirección de Morelia, te invito a las oficinas de Morelia el día que quieras. No, pues un día que estés, para no dar la vuelta innecesaria, pero sigues teniendo un edificio fantástico aquí en Paseo de la Reforma. Y el de Morelia está mejor. Pero estás desperdiciando recursos de la nación. ¿Tienes 2 oficinas entonces? No, tengo una pequeña representación allá y esto es poco a poco también, es gradual, a lo largo del sexenio. No es inmediato y se necesita dialogar con los trabajadores. ¿Pero tiene sentido que tú estés en Morelia, el secretario de Salud en Acapulco, el director de lista en Colima? Sí tiene sentido hacer gestos con la provincia. Gestos, pero mandar a toda la burocracia del IMSS a Morelia. Pues no estaría mal vivir en Morelia, es una bellísima ciudad. No, para ti en lo personal, además. Como y si nos dan las oficinas del FIRA, del Banco de México, que están muy bonitas en Morelia. Yo lo hablo con el banco, a mí ni me señales. Pero imagínate la complejidad administrativa. ¿Hay alguna federación que haya descentralizado sus servicios administrativos? Pues el INEGI. No, alguna federación. Australia, Estados Unidos, Brasil. Sí, yo creo que sí. No hay ninguna que yo sepa. Pues es que... Alemania. No. Sí, el Tribunal Constitucional está en un pueblito. Algún detallito, pero la operación federal está en Berlín. Somos una institución, nosotros, que tenemos 6,000, para decirlo en términos comerciales, más de 6,400 puntos de venta en todo el país. O sea, yo puedo estar en cualquier parte del país, puedo dormir en cualquier parte del país. Pero la coordinación con el resto de la administración. Pues la verdad es que la coordinación debe ser más tecnológica. Eso decimos, pues sabemos que no funciona. Las grandes empresas no separan sus oficinas. Apple acaba de invertir en un edificio de 220,000 metros cuadrados para tener el 18-20% de sus trabajadores juntos. Los martes, todos los martes, tienen reuniones nacionales en electrónicas los médicos del país, del IMSS. Los jefes médicos de todos los estados, todos los martes, revisan la situación epidemiológica o la situación médica y entonces la verdad es que
vamos a trasladar poco a poco la sede del IMSS a una de las ciudades más bellas del país, que es Morelia. Pues te deseo mucha suerte, no creo que sea muy operativo, pero tengo un tema con el que quisiera cerrar el programa. Tú fuiste presidente del Partido Acción Nacional, fuiste secretario de la Función Pública con el presidente Calderón, fuiste, creo, el panista más notable que se sumó al movimiento de Morena, y ahora trabajas con quien en su momento fue señalado por el PAN como un peligro para México, López Obrador. ¿Qué es trabajar con Andrés Manuel López Obrador? Para mí un privilegio, una oportunidad enorme de igualar a este país. Yo en el PAN, Carlos, de veras aprendí algo que la teología de la liberación le llama opción preferencial por los pobres. Efraín González Morfín, uno de los más grandes panistas que yo conocí, le llama solidarismo, donde efectivamente sea una opción preferencial, no excluyente y no exclusiva por los pobres. A mí me da una oportunidad de igualar este país. Yo sí me siento con una deuda social después de mi paso por el PAN, de tratar de igualar la puerta del IMSS a los mexicanos. Y en ese sentido, yo soy un privilegiado. Andrés Manuel López Obrador se le puede criticar lo que quiera, pero su frase, aquella que implica una reconciliación, y así me siento yo partícipe de esa reconciliación, por el bien de todos, primero. Ahora, las izquierdas en América Latina no han sido muy exitosas. Es bien contradictorio el tener tan loables objetivos. Y no estoy diciendo que Andrés Manuel sea como Hugo Chávez o como Maduro. Tú sabes que yo nunca he hecho esa analogía. No, es cierto. Pero es cierto que la izquierda con más años hoy en el continente de América Latina, descontando Cuba, es la izquierda en Venezuela, que si ha igualado a los venezolanos ha sido empobreciéndolos a todos. ¿No ves, digamos, vemos la oferta de la izquierda en Brasil, tampoco acabó muy bien, en una crisis económica muy fuerte? ¿Ves, uno, consistente lo que promete con los instrumentos que tiene? Y dos, sostenible fiscalmente. Yo lo dije aquí en este programa, alguna ocasión, tú lo vas a recordar. El presidente López Obrador no avienta la aritmética al mar como la aventó en algún momento algunos de esos populismos. Él trae cuentas de lo que gasta y de lo que ingresa. Y pregúntale a los gobernadores de todo el país. Primero. Segundo, yo no hago seguidismo ni de Maduro ni de Trump. Pero te invoco a alguien que yo sí admiré en mi juventud, a Ernesto Cardenal, un biógrafo de Vasco de Quiroga, a él que lo regañó el Papa Juan Pablo II y que ahora todo el mundo lo reivindica. Él felicitó a Andrés Manuel López Obrador. Esa izquierda de romanticismo, de poesía, de igualar, de respeto al diferente, pues en esa me siento cómodo. Yo era así, él era la izquierda del PAN. Y bueno, esta es una izquierda pues, más cristiana casi que la del PAN en algún sentido. No me incomoda hablar de valores, no me incomoda hablar de virtudes, no me incomoda hablar de constitución moral, Carlos. Me incomodaría hablar de una policía moral. No, Andrés Manuel nunca habla de policía moral. Y a este país yo creo que sí le hace falta hablar de ciertos valores. Pero esto de ir a denostar a un funcionario público en plaza pública no es muy moral, que digamos. Ya lo mandó llamar, dijo que platicaban, ¿no? Bueno, pero eso viene después, primero el golpe y luego la plática. Me refiero al caso del presidente de la CRE, hasta en rueda de prensa acepta que puede hablar con él. La verdad es que no es un intolerante, no es un autoritario. Él cree y tiene vergüenza por cómo va a pasar a la historia. Primer límite, es presidente de una república y hay tres poderes. Que hoy tenga mayoría morena es absolutamente democrático, es democrático y lo tiene que revalidar dentro de 2 años. Es democrático con una sobrerepresentación brutal. No tenía ese mandato que tiene ahora. Pero desgraciadamente el tiempo, Germán, y no quiero decir yo la última palabra, el tiempo nos terminó. Muchas gracias. ¿Nos quieres cerrar con algo para no ser yo el que cierra? Al contrario, Carlos, agradecerte, muy agradecido de estar aquí en este programa. Pues a ti, Germán, y estaremos de regreso. Hoy Federico no pudo venir, pero nos tienes... Estoy emplazado. Muchas gracias, Germán. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy en esta emisión de Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante a la misma hora. Buenas noches.